mire, desde ayer solicitamos, pedimos que hubiera hemos leído acerca del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas. Pedimos la oportunidad de platicar, que nos dieran un contexto de lo que está pasando en Jalisco, en Guadalajara, y el doctor Jorge Ramírez Plasencia, él es jefe del Departamento de Sociología y profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, está con nosotros como integrante de este comité universitario de análisis en materia de desaparición de personas. Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Un Gracias. gusto estar contigo sobre estos temas. Jorge, pues al contrario, muchas gracias. En general, ¿cuál es la situación de las desapariciones en Jalisco? He leído algunos de los tweets que han puesto sobre el tema, pero pido, Jorge, que compartirlos con la audiencia, por favor. Sí, mira, es una situación delicada. Tenemos una desaparición que desde hace varios años es cuantiosa, masiva. Estamos hablando de una ola de desapariciones que comenzó muy fuerte en el 2018, fue tremenda en el 2019, bajó un poco por la pandemia en el 2020, 2021, pero retomó su ritmo durante el año 22 y 23, de manera que tenemos en 5 años de este gobierno 8.250 desapariciones acumuladas solamente en estos años, que se suman a 6.200 que había anteriormente, de manera que andamos sobre 14.500 casos de los que no sabemos la suerte ni el paradero de esas personas. Estamos en ese nivel. Es una desaparición sobre todo concentrada en varones. Estamos hablando de que 10 de cada 10 personas desaparecidas, 9 de cada 10 son varones. En eso coincidimos, tenemos una coincidencia demográfica con Sinaloa, lo que habla es que son los cárteles más activos, los que preferentemente se concentran en hombres con fines de exterminio, hay que decirlo así abiertamente, y también de reclutamiento forzado, que son básicamente las dos intereses de los cárteles, tanto del cártel Jalisco Nueva Generación, que aquí, como saben bien, es dominante en el estado, y el cártel de Sinaloa. También es una desaparición muy concentrada en el área metropolitana de Guadalajara. De los casi 15,000 casos, la mitad se han producido en el área metropolitana de Guadalajara, de manera que se trata de una desaparición pues con fines económicos. Hay una gran actividad de ese tipo delictiva asociada al control de los mercados de la droga, pero no solo, porque últimamente el comité ha venido documentando casos de que se trata de un patrón delictivo que se ha generalizado a otros delitos. Digamos, aquí te pueden desaparecer en la compraventa de una motocicleta, en el intercambio, en el trato por un vehículo, las personas han desaparecido. Entonces se trata de un problema agravado, también que cada vez está concentrado en modalidades múltiples, ¿no? Aquí desaparecen 2, 3 personas, es muy común, a veces emparentados. Y lo nuevo, lo que experimentamos en estos días, pues es que también el mito o la creencia de que había personas que no les iba a pasar eso, que estaban de alguna manera inmunes, pues no es cierto, es una falsa creencia. Lo vimos ahora con la desaparición del periodista Jaime Barrera, que también se sienten muy inquietos, muy incómodos por actividades como el simple ejercicio de la libertad de expresión. Sí. Eso es un apunte, Julio. Sí, Jorge, en los tweets que has colocado en estas horas después de que se ha conocido que los captores liberaron a Jaime Barrera, mencionas, entre otras cosas, que hay lecciones que se tienen que aprender, que no hay desaparecidos de primera y de segunda, y dices que no se quede, como sucede con una opinión pública acá, dices respecto a Guadalajara o Jalisco, una opinión pública tibia, timorata y de rancho como la de Jalisco. Desapariciones de primera y de segunda.
¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer de este caso de Jaime Barrera, Jorge? Sí, yo lo que pienso es que esta desaparición desafortunadamente nos obliga a las autoridades sobre todo a establecer protocolos, mecanismos de protección a los periodistas. No se tiene, se ataba con la creencia de que aquí no pasaba eso y ya vimos que no. También es evidente que es necesario tomar en serio el problema de las desapariciones. Hemos vivido con un gobierno que se ha dedicado a negar el problema en todos los aspectos del problema de las desapariciones. El gobierno del Estado, ya no digamos el gobierno federal, ha sido más bien omiso, ¿no? Tenemos una cifra creciente, tenemos los CEMEFOS a reventar, y siempre ha habido una narrativa de que eso no está sucediendo. Entonces tenemos que tomar las desapariciones en serio. Eso incluye también a la sociedad jalisciense. La sociedad jalisciense, más bien por temor, es dada a la creencia de que los cárteles no se meten más que con los delincuentes y con la gente que que actúa mal, y ya vimos que no es cierto, nunca ha sido cierto eso, pero tenemos que convencernos de que si no actuamos de la misma manera como nos movilizamos ahora con Jaime, el problema va a seguir. Las personas, cualquier persona, tiene el derecho, digamos, el Estado debe reaccionar con la misma fuerza y rapidez con que ahora aparentemente lo hizo en el caso de Jaime, pero también nosotros mismos, ¿no? Y dejarnos de esa idea falsa de que estamos de alguna manera protegidos por esta violencia. Eso es falso. Bien, Jorge, en otra parte de estos mensajes que has puesto, dices, Jaime regresó con bien, pero su liberación de nuevo es por un gesto de los grupos criminales. Las autoridades de nuevo quedan exhibidas en su incompetencia, llegando a destiempo como meros testigos y acompañantes de dramas que no resuelven. Y dices que los cárteles deciden quién tiene derecho a existir y quién a desaparecer. ¿Qué agregas a esto, Jorge? Sí, es terrible, hay que decirlo, hay que mencionarlo claramente. El derecho de quién vive y quién muere, quién desaparece en Jalisco, lo tienen los cárteles desde hace varios años. Y esa especie de derecho que ellos se han asignado, hay que romperlo, hay que arrancarlo, hay que quitarles ese monopolio sobre la vida de las personas. Y no va a ser de otra manera más que tomando con seriedad el problema. El comité ha venido insistiendo en que la crisis de las desapariciones es grave desde hace años y tenemos que tomarlo en esa dimensión. Por fortuna, este gobierno termina ya su periodo en unos meses y esperemos que una nueva administración tome con seriedad el asunto. No es optativo, digamos, ya vimos que la crisis de desapariciones no solamente es grande, sino que cualquier persona es vulnerable, y así va a seguir si no tomamos cartas en el asunto. Jorge, y mientras estamos hablando, continúan las desapariciones. Voy leyendo aquí en tu propia página, pues de otra desaparecida y de otros temas relacionados. El día de ayer desapareció Lucero en Tlaquepaque. Ella fundó Los Jóvenes Buscadores porque busca a su mamá y a sus 4 tíos desde 2016. Gozamos de especial atención los periodistas para que tengamos protección en algunos casos, alguna rapidez en nuestra búsqueda. Jorge, ¿cómo ves eso? Pues mira, lamentablemente el Estado mexicano ha intentado y lo ha logrado mandar mensajes de intolerancia frente a agresiones contra el ejército. Cuando ha habido agresiones contra los militares, se movilizan de una manera especial, la Marina inclusive. Lo vimos a propósito del atentado que tuvo elementos del ejército en el norte de Jalisco, que generó unos operativos de la Marina contra objetivos de alto nivel del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero esa reacción de protección no se extiende ni al policía común. Por ejemplo, los policías también están desprotegidos, mueren de una manera recurrente y no hay una reacción contundente del Estado. Y lo que deberíamos de hacer es ampliar esa protección también al ciudadano común. Creo que cualquier desaparición debería de prender una alerta
fuerte en términos de lo que deben de hacer las autoridades. Cuando hubo la epidemia de COVID-19 en el estado, el gobernador de Jalisco prácticamente lloró con la primera de las víctimas que hubo, y lo que hemos nosotros de alguna manera también ironizado es que necesitamos ese gobernador que llore, pero por cada una de las víctimas de desaparición o de violencia en Jalisco. Si eso lo hiciéramos, eso lo hiciera la autoridad y la sociedad, estaríamos librándonos de un mal que de verdad es grave en Jalisco. Las estadísticas apenas pueden captar el horror que se vive con un cártel Jalisco que no ha sido tocado. Las autoridades han sido complacientes con ellos y lo que ha ocurrido es que la desaparición se ha masificado y se ha vuelto cada vez más atroz. Estamos hablando de personas que son secuestradas por comandos, como en el caso de Jaime Barrera, son concentradas en lugares que tienen domicilios multiplicados por todo el territorio de Jalisco, donde están concentrados, los torturan, los golpean, a veces los liberan, pero la mayoría de las veces más bien terminan en fosas descuartizados a propósito para que los forenses no puedan reconocerlos. Tenemos un CEMEFO con 8,000 personas sin identificar, ¿no? Restos y personas sin identificar. Tan solo en los últimos 4 o 5 años se puede consultar, está abierta la base. Hay 600 torsos acumulados en los últimos 4 o 5 años a la espera de una identificación que, por supuesto, el Estado, el gobierno de Jalisco no ha hecho nada para ponerse al corriente con ese problema. Entonces está grave, tenemos que verlo así, tomarlo con mucha seriedad y hacer lo que debemos de hacer, que es parar este horror. Bien. Pues doctor Jorge Ramírez Plasencia, profesor investigador de la UDG y miembro integrante de esta comité universitario de análisis en materia de desaparición de personas. Muchas gracias por la participación, el contexto del análisis en momentos difíciles, delicados que se está viviendo por allá. Gracias, Jorge. Gracias, Julio. Muy amable por este interés tuyo.